Si os parece bien, comenzamos. Let's go for a party. Bueno, pues vamos a entrar, como os comentaba, vamos a comenzar hablando de cómo creamos la realidad. Y la verdad es que como no hay una sola realidad, sino que hay realidades y realidades, pues vamos a explorar un poquito esas realidades, esas distintas formas, esos distintos acercamientos de cómo creamos la realidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una frase de Buda que yo creo que lo resume todo, ¿no? Es fantástica. Dice: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. ¿Y a dónde vamos? A que todo parte de aquí, de aquí, de aquí. ¿De acuerdo? Todo va desde dentro hacia afuera. Eso no quiere decir que el mundo que nos rodea no nos influya, porque es cierto que existe una retroalimentación. Ahora que está muy de moda el documental Thrive, ¿no? El de prosperar, nos podríamos basar en la forma del toroide, ¿de acuerdo? Esa forma de retroalimentación energética en la que tenemos ese agujero por en medio, que todo entra, sale por abajo, vuelve a salir y se retroalimenta. Pues un poquito la interacción que tenemos con la sociedad vendría a ser un poco de esta forma, ¿no? Del toroide. Nos influyen muchas cosas, desde las circunstancias naturales, desde el tema genético, desde las construcciones simbólicas que nos rodean, desde la interacción social que tenemos con nuestros congéneres, etc. Pero lo más importante al final y lo más determinante es lo que tenemos adentro, ¿de acuerdo? Dentro nuestro. Como comentábamos, esto no es una relación unidireccional, sino que es una relación que es bidireccional. Con lo cual, ¿qué ocurre? Ocurre que estamos interactuando con el resto de la sociedad y por lo tanto estamos trabajando con conceptos como lo que es el diálogo social. No sé si habéis oído hablar alguna vez de lo que es el diálogo social, que es esa interacción entre los distintos elementos de la cultura, como puede ser por ejemplo el inconsciente colectivo, o como pueden ser los valores, o como pueden ser patrones de comportamiento, arquetipos, mitos, etcétera, ¿no? Que están ahí y que nos van influenciando y nosotros mismos también vamos ayudando a construirlos, pero que más bien son un constructo social y eso está ahí. Eso será importante después para que entendáis cuál es la clave del tema simbólico, porque al final, como decíamos, es un universo simbólico compartido, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos los símbolos, cada uno los entiende de una manera, pero parte de esos símbolos están construidos por ese universo simbólico compartido, del que todos formamos parte. Y a su vez hace que esa parte compartida le dé el poder resonante a los símbolos en sí mismos. Y ya vamos a entrar un poquito más a hablar de cómo nos influencia la parte científica, porque como luego vamos a acabar en las matemáticas, me interesa especialmente este tramo de la exposición. En general no nos damos cuenta de cuán limitados estamos y realmente si uno se fija por ejemplo en el espectro que podemos captar, ¿cuál es el espectro que existe a nivel de frecuencia energética? Si os fijáis, comienza en el ultravioleta y se va hasta el infrarrojo. Hay un espectro bestial, muy ancho. Esta parte pequeñita de aquí es lo único que podemos captar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ayuda a ilustrar un poco las limitaciones con las que nos encontramos cuando nos enfocamos desde un punto de vista instrumental, en el cómo la ciencia nos explica todo lo que nos rodea y cómo nosotros podemos comprender lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Y esta es una frase buenísima de Voltaire que dice: azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que nos vende la sociedad en la que estamos? ¿O qué es lo que nos han enseñado, al menos en las escuelas? Nos han explicado, en general, influenciado por una teoría de fondo bastante importante, que las cosas tienden a desordenarse, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, ¿eh? Parece una idea que es tonta en sí misma, pero es una idea fundamental. ¿Habéis oído hablar de la teoría del caos? Sí. La teoría del caos dice que, básicamente eso, que cuando ocurre un suceso en algún lugar, ese suceso, que puede ser mínimo, puede influenciar de una forma extrema en otro lugar concreto, ¿no? Por ejemplo, el batir de alas de una mariposa, ¿no? Dicen, bate alas una mariposa en un lugar concreto y a 1000 kilómetros, por ejemplo, se produce un tornado. Pues ese es un concepto de la realidad
que nos está influyendo de forma bastante negativa para poder comprender lo que luego tenemos que ir a comprender. Aquí tenemos el experimento de la doble rejilla, que es un experimento que ayuda bastante a ilustrar esta sensación de desconexión entre lo que es la ciencia, ¿no? O la sorpresa de la ciencia ortodoxa al toparse con lo que realmente está ahí fuera, ¿no? En realidad, este experimento se diseñó para ver qué ocurría cuando se hacía pasar un haz de electrones a través de una rejilla y después se separaba en dos haces distintos. Entonces, inicialmente, ¿qué ocurrió? Disparaban el haz de electrones y este haz de electrones, al pasar por la electrón, tiende a comportarse como partícula onda, que se llama. Esto significa que tiene la posibilidad de estar en cualquier lugar y en todos a la vez, ¿de acuerdo? Es una indeterminación por parte de la posición del electrón. Es como tirar la piedra al estanque. Lo que generaba, al pasar al otro lado, era un patrón de interferencias, ¿de acuerdo? No quedaban dos líneas en la pared, sino que quedaban varias. Con lo cual, pues bueno, se podía entrever que esos electrones, cuando pasaban, reflejaban ese patrón de partícula onda. Ahora, ¿qué ocurría cuando colocaban una cámara para grabar exactamente qué pasaba con esos electrones cuando pasaban por las rejillas y demás? Entonces, pasaba algo totalmente distinto. Y es que esos electrones, de repente, en vez de comportarse como partícula onda, empezaban a comportarse como una partícula con una masa determinada y con un espacio muy determinado. ¿Y eso qué nos dice? Eso tiene un mensaje profundo, en el fondo. ¿Y el mensaje cuál es? El mensaje es que el mundo subatómico, o por lo menos en este caso los electrones, que es con lo que se hizo el experimento, reaccionan a la intención del observador. ¿Y qué somos cada uno de nosotros? Observadores. ¿Cómo se traduce esto después en el mundo físico? Se han hecho multitud de experimentos, pero hay uno que me interesa especialmente, que se ha repetido muchas veces y que siempre ha dado los mismos resultados, que es un experimento que demuestra que el azar y la aleatoriedad no son tales. El experimento en concreto se diseñó de la siguiente forma. Se programó un ordenador, se hizo un programa de ordenador que podía disparar unos y ceros. Y como todos sabéis, y si no os lo comento ahora, por la ley de la probabilidad, se dispara el programa, puede disparar o el 0 o el 1 con un 50% de probabilidad. Esta probabilidad, a medida que hacemos ensayos, cuantos más hacemos, más tiende a equipararse a este 50-50%. ¿De acuerdo? Cuando el programa era disparado por la máquina, realmente se equilibraba esta probabilidad y llegaba prácticamente al 50-50. Pero ¿qué ocurría cuando poníamos a alguien, a una persona, delante del ordenador y le decíamos, por favor, ¿se puede concentrar en que salgan más unos que ceros? O se le genera expectativa y se le dice, vas a ver más unos que ceros. Pues ocurre exactamente lo que no debería ocurrir si realmente el experimento estuviera correlacionado con el azar. Y es que cuantos más ensayos se realizan, más tiende a desviarse la probabilidad de que aparezcan unos en vez de ceros. Y claro, eso está totalmente en consonancia con lo que nos dice el experimento de la doble rejilla. Y es que básicamente, si enfocamos nuestra consciencia en que algo ocurra, el azar se modifica, por lo tanto no hay azar, sino que estamos construyendo realidad a nuestro alrededor con nuestros pensamientos. Esta es otra frase buenísima de, otro de los grandes, de Leonardo da Vinci. El agua es el vehículo de la naturaleza. Y trasladado a los tiempos modernos, ¿quién es la persona que está llevando a cabo experimentos ahora mismo más punteros con el tema del agua? O por lo menos mediáticamente más conocida, Masaru Emoto. Este es un científico japonés que lleva muchos años investigando cómo se comporta el agua y concretamente lo que hace es coger agua de diferentes fuentes, por ejemplo el agua del grifo de Tokio y el agua de un manantial puro. Entonces esta agua la congelan a 35 grados bajo cero y después, a posteriori, la ponen a 5 grados bajo cero, bajo un microscopio, y observan cómo se comporta. Y entonces han encontrado dos formas de comportamiento totalmente distintas. Hay algunos tipos de agua que lo que hacen es formar unos cristales tan bellos como este que tenemos aquí, este hexágono tan bonito que se va ramificando, etc. Y luego hay otros que no forman nada. Forman como una especie de cristales amorfos que quedan distribuidos de cualquier manera. Y entonces, se dieron cuenta de que las aguas, por ejemplo, que venían del grifo y demás y que estaban tratadas,
venían a parar a este patrón y en cambio las aguas que venían de manantiales puros formaban este tipo de cristales. Y entonces dijeron, bueno, ¿y esto tiene que ver con la calidad del agua o tiene que ver con más cosas? Y entonces, ¿qué hicieron? Entonces empezaron a experimentar con música. Y empezaron a ver que la música influenciaba en cómo estos cristales se formaban. Una música, por ejemplo, de Beethoven, Mozart o un gran compositor, una música armónica, ahí está la clave de la palabra, formaba cristales de este tipo. Mientras que una música con patrones armónicos disonantes formaba unos cristales de este estilo. Después ya vamos a un tema mucho más simbólico, que son las palabras. Cuando empezaron a hacer experimentos con palabras, lo que básicamente hacían era colocarle una etiqueta a los frascos de agua y los dejaban una noche reposando. Y entonces probaron con palabras positivas, como por ejemplo gracias, y con palabras o frases negativas como del estilo de te voy a matar, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta de que ocurría exactamente lo mismo que con el tema de la música. Es decir, el agua reaccionaba a las palabras, estaba reaccionando a un mensaje simbólico. Esto lo llevaron un punto más adelante y ¿qué ocurrió? Hicieron experimentos en los cuales personas se reunían y se concentraban en enviar un mensaje positivo al agua. Y esta agua reaccionaba y también acababa generando este tipo de cristales. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ahora lo vamos a ver. Estos son más ejemplos de las moléculas de agua. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, usando la palabra gracias, como cristaliza, después de haber ofrecido una plegaria, pensamientos o palabras de amor y aprecio, y aquí, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Pensamientos o palabras destructivas. Otra fase fantástica. La música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. Y esto viene a pelo de lo que voy a contar, porque tiene que ver con resonancias armónicas. ¿Y qué son las resonancias armónicas? Pues voy a poner un ejemplo que todos vais a entender, espero, y que creo que ilustra perfectamente hacia dónde quiero ir a parar. Si uno pone un piano en una habitación y a continuación pone otro piano en una habitación contigua y excita de repente una nota musical concreta, el piano de la otra habitación va a empezar a resonar en la misma nota. ¿Y por qué ocurre esto? Y aquí está la clave, y esto va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a hacer hoy. Por eso es importante que lo comprendáis. Cuando tocamos la tecla en el piano,